En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Asumimos de inmediato una nueva agenda informativa muy importante. Hay un tema central que está ocupando el espacio y el interés, y ya entraremos en detalles para tratar de resumirles los aspectos más importantes de esta noticia, que tiene que ver con la presencia hasta el día de ayer del fiscal de la Corte Penal Internacional. En fin, desde ayer mismo incluso, y seguramente en los próximos días, se va a desarrollar todo un debate. De hecho, ya comenzó sobre la lectura, interpretación, análisis de lo que significó pues la decisión anunciada en el día de ayer. Bueno, por lo pronto vamos a comenzar a precisar algunos detalles en este sentido. Bueno, fue una visita muy discreta, de reuniones solo con factores vinculados, bueno, al poder como tal, al gobierno, al poder ejecutivo, al poder judicial, a la fiscalía, en fin. Hubo, de acuerdo a la versión que daba el propio Karim Khan, 3 reuniones intensas, muy trabajadas, de discusión. Bueno, y al final de cuentas se firmó un documento en el día de ayer, producto de estas reuniones, que han dado en llamar memorándum de entendimiento. Bueno, repito, cada quien ha dado una interpretación particular. El gobierno, de su lado, frente al anuncio de que cierra la fase preliminar de investigación sobre hechos de violencia, supuestos o presuntos crímenes de lesa humanidad o violación de los derechos humanos, cierra la fase preliminar y se anuncia formalmente, lo hizo el fiscal Karim Khan aquí mismo en el país, que se inicia una fase de investigación para llegar a la verdad. Esto significa que continuarán, acopiando información, recibiendo seguramente detalles que de lo suyo tienen muchos, al parecer. Es decir, crece el inventario sobre la investigación que se inicia. Repito, hay que leer bien el comunicado como tal. Se inicia una fase de investigación para llegar a la verdad de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma, que es una larga explicación en este sentido, ¿no? Que Venezuela suscribe ese Estatuto de Roma. Surge la investigación porque hay la sospecha o la presunción que no se ha activado de la manera debida el Poder Judicial venezolano, es decir, los tribunales venezolanos no habrían investigado de la manera debida una serie de acusaciones y denuncias sobre violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por eso interviene la Corte Penal, que fue sumando una serie de elementos, documentaciones, en fin, que abren en principio, o abrieron en principio, 2 investigaciones alrededor de Venezuela. Esto es un proceso largo, pero que continuará en los próximos meses o próximos tiempos. No vayan a creer que en el escenario jurídico internacional las cosas van tan rápidas como muchos quisieran. Lo cierto es que esto generó algún malestar. En otros casos, pues se aplaude la decisión y se avala y se le da un espaldarazo al llamado memorándum de intención. El gobierno, en principio, no estuvo de acuerdo. El propio Maduro, al firmar el documento, junto con Karim Khan, dijo que respetaba la decisión que anunciaba la Corte Penal Internacional, pero que no suscribía pues los señalamientos que se hacen sobre las investigaciones y la justicia venezolana, eso en términos generales. Yo invitaría a que se leyera nuevamente o releyeran lo que lo han hecho, el comunicado como tal, ¿no? Es importante en este caso porque el tema de la justicia es complejo, a veces enrevesado, a veces tiene cierta dosis de lentitud burocrática y más en el plano internacional. A la par de todo ello, esta apertura y el anuncio frente al propio Maduro y el que se suscribiera significa para muchos juristas un paso de avance significativo. Por ejemplo, todas aquellas conjeturas que se realizaron, todos aquellos comentarios que surgieron, todas aquellas presiones que se ejercieron incluso de viva voz y en forma pública, pues sencillamente quedaron paralizadas.
porque el augurio que se hacía alrededor de lo que podría ser la visita de Karim Khan sencillamente no se corroboraron y pasó todo lo contrario. Claro, había gente que pensaba, y eso no es tan fácil, que Karim Khan iba a recibir, bueno, con justicia para muchos, a los familiares de los detenidos políticos, a víctimas por presuntas violaciones de derechos humanos, a organizaciones no gubernamentales, a factores políticos. La invitación, por ejemplo, de visitar hospitales, eso no formaba parte del contexto de su visita acá. Eso entenderlo es un poco complicado, ¿verdad? Hay que meterse un poco en las entrañas de cómo trabajan estos organismos internacionales. Pero al final de cuentas, todo, repito, el pronóstico que se proyectaba, pues no se registró. Y resulta ser que para muchos fue una sorpresa que sí se cerrara la fase preliminar, pero se le diera apertura a la fase de investigación sobre crímenes presuntos de lesa humanidad y además violación de los derechos humanos. Eso no se lo esperaba mucha gente en el país y ocurrió. Decía que el gobierno, a través de la figura de Nicolás Maduro, pues ha dicho que respetaba, insisto, la decisión, pero que no la compartía. El fiscal del gobierno, el fiscal Tarek William Saab, pues, daba también su lectura y su particular interpretación. Él considera que lo que se firmó y lo que se logró en las conversaciones o en las reuniones fue una victoria. Bueno, en su punto de vista. El dirigente político del partido del gobierno, Diosdado Cabello, decía que van a apelar, van a responder y que triunfará pues definitivamente el objetivo y que en definitiva, bueno, ellos van a replicar las observaciones que se hacen. El tema es que esta fase de investigación, y lo recalco, es simplemente el proceso para seguir pues ubicando si ciertamente existen los méritos suficientes para establecer responsabilidades y realizar y desarrollar un juicio como tal, incluso señalando individualmente responsabilidad de factores del gobierno. Para eso falta mucho todavía, pero se dio un gran salto, según interpretan los factores jurídicos nacionales e internacionales. Bueno, desde luego, los factores políticos del país se mostraron de acuerdo, mostraron su respaldo, su apoyo a la decisión. Otros dijeron y aclararon, miren, el señor Khan no venía aquí sencillamente a recibir porque eso pudiera levantar sospechas sobre la posible realización de un juicio por crímenes de lesa humanidad. El que recibiera a personas no estaba dentro de su papel en este caso, y es un tema, como les decía antes, bastante complejo para entenderlo de la forma como generalmente las personas afectadas, que son muchas, lo pudieran entender. Ahora, bueno, vendrá todo este desarrollo. También dentro de ese documento de entendimiento, pues se reconoce que en alguna medida también la justicia venezolana puede comenzar a actuar. Esto tal vez modifica algunas orientaciones que se han marcado en los últimos tiempos. Además de todo ello, pues se habla de cooperación, de complementariedad, en este caso entre el factor internacional de la justicia y el factor venezolano. En fin, habría conversaciones, acercamientos. Bueno, y a propósito del desarrollo de esta fase de investigación, seguramente pues habrá apelaciones, señalamientos y probablemente bueno, respuestas de parte de quienes representan al Estado venezolano en este proceso que se inicia. Posteriores que vendría, pues una posibilidad, hay que manejar en este sentido bien las palabras, de apertura de un juicio con supuestas o presuntas responsabilidades establecidas. Pero hay mucho más, ¿no? Ustedes revisan los diferentes medios de comunicación, se entremezclan las opiniones jurídicas, se entremezclan con las posiciones políticas. Factores internacionales dicen que se dio, como por ejemplo Human Rights Watch, un enorme paso para en verdad comenzar a aplicar posiblemente la justicia en Venezuela. En fin, vamos a tener, como suele decirse, tela para cortar en este caso. Pero importante, ¿no? El Estado asume su responsabilidad en esta circunstancia. Prometía el propio Maduro que se va a tratar de mejorar, que debe mejorarse el sistema de justicia venezolano, en fin. Y ya veremos
por lo pronto hacer el seguimiento de esta situación. Bueno, pasamos a otro tema importante dentro de la agenda, el tema del COVID. Bueno, presentaremos como de costumbre lo que es el balance de lo que ha ocurrido ya. Las cifras oficiales registran 4.925 personas fallecidas. En el día de ayer, las últimas 24 horas, la información oficial decía que hubo tristemente 10 personas muertas más, que se suman a esta cifra que les ofrecí, más de 900 casos, y bueno, pasan de 400.000 los casos de personas pues contagiadas por la pandemia. Pero a la par de todo esto, bueno, hay observaciones, hay quienes, algunos observatorios de seguimiento nacionales dicen que se ha detenido un tanto, que ha sido un poco más lento el proceso de vacunación en las últimas 2 semanas. La réplica es que no, sino que se ha vacunado a mucha mayor gente y la congregación de personas se ha reducido precisamente por ello. Este es el tema de las personas que no quieren vacunarse. Ese es otro gran problema y no sabemos si el gobierno tomará decisiones en ese sentido. Que por cierto, si nos vamos al espacio internacional, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el Reino Unido, que tiene el 68% de su población vacunada con la pauta completa, está generando de nuevo un ascenso de casos, básicamente en personas mayores. Por eso van a acelerar el proceso de vacunación de la tercera dosis, porque dicen que ya con la segunda dosis, después de 6 meses, comienza a bajar el efecto. Están, digamos, actuando con celeridad en ese sentido, pero arriman las autoridades del Reino Unido la responsabilidad de este rebrote del COVID al tema de las personas que no han querido vacunarse. Lo mismo está pasando en algunos otros países de Europa, donde también se le atribuye a las personas que no han querido vacunar la responsabilidad de estar transmitiendo y contagiando a otros. Bueno, este es un tema bastante controversial. Pero ahí en medio de esto, importantes noticias. Definitivamente ya se aprobó en Estados Unidos, en las autoridades sanitarias, la vacunación ya definitiva, masiva, de los jóvenes a partir de los 3 años. Otras investigaciones importantes. Bueno, fíjense, las grajeas, pastillas. Ya Pfizer está a punto de que la FDA en los Estados Unidos evalúe y pueda colocarla. Ayudaría muchísimo. Y el laboratorio Merck también está trabajando con la elaboración casi listo y en pruebas ya con personas de estas grajeas. Bueno, que contribuirían notablemente a detener el desarrollo de la enfermedad como tal y desde luego acercar a las personas a lo peor, a la tragedia de la muerte. Así que bien importante en este sentido el que se conozcan estas buenas noticias. También se aprobó una vacuna de la India, elaborada por ellos, por los laboratorios hindúes, que va a ayudar al tema de la masificación, en este caso, y de la inoculación y la inmunización definitiva. En un país que fue muy castigado con el tema de la pandemia. España va dentro de la misma línea de la elaboración de una vacuna. Tendrá, por supuesto, todo esto que recibir el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Retornamos al país. Bueno, el tema de la campaña electoral, ya se sabe que el Consejo Nacional Electoral ha abierto una investigación, se han cometido supuestas o presuntas irregularidades, ilícitos dentro de lo que es la normativa electoral del país. En este sentido, las autoridades están en un proceso de seguimiento a todo esto, según han anunciado desde el propio presidente Pedro Calzadilla. Es importante, pero a la par está ya la dinámica y la agitación. De nuevo se presentan acusaciones de hostigamiento hacia algunas candidaturas y algunas movilizaciones en algunas partes o diferentes partes del país. Esto forma parte de lo que tiene que investigar y, por supuesto, si es necesario, sancionar el propio Consejo Nacional Electoral. Bueno, por lo demás, ya son públicas las disputas, queda poco tiempo para que los factores que están divididos puedan tratar de unirse. En el caso del tarjetón creo que quedaba muy poco tiempo y luego quedarían 10 días antes del proceso del 21 de noviembre para ver si hay algún tipo de acuerdo, sobre todo entre los opositores, que tienen, cuando se hace un recorrido por el espacio nacional y se observa la cantidad de fracturas a nivel de gobernaciones, la cantidad de candidatos de la oposición a gobernaciones y también en alcaldías. Bueno, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Y cada quien recibirá luego
el castigo del voto popular en ese sentido. Se está hablando en un caso que es muy emblemático como el de Miranda, la posibilidad de negociaciones que habrían estado desarrollándose para llevar una sola candidatura. Bueno, asunto que tienen que manejar los políticos en este sentido. Información internacional, bueno, a propósito de la cumbre del clima, observaciones del gobierno de los Estados Unidos y del propio Biden sobre la no participación de China en la cumbre del clima que se realiza en Glasgow, en Escocia, y tampoco la participación del grupo de los 20. Un mal indicio, no son buenos los augurios en este sentido, por lo menos lo adelanta la posición del gobierno de los Estados Unidos. Si vamos a los deportes, bueno, resultados de los partidos de UEFA Champions en la etapa de eliminatorias en tránsito hacia los octavos de final, hubo juegos interesantes. Bueno, el Real Madrid ganó 2-1 a Shakhtar Donetsk, no fue un partido muy lucido, pero pasa a los octavos de final, o por lo menos, todavía no formalmente, pero pasa a encabezar el grupo, y así otros equipos también pues intervinieron en el día de ayer. Hay detalles en el segmento deportivo, igual que los resultados del béisbol profesional venezolano. Bueno, vamos a complementar todo esto, ¿no?, con los titulares de esta primera emisión. Algunos de ellos tienen que ver con lo que ya resumíamos, por lo menos el de mayor jerarquía con el que vamos a encabezar. Empecemos. Venezuela pasará a segunda fase de investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos y registrados durante las manifestaciones ocurridas en 2017. Esto queda establecido en un documento de entendimiento firmado entre el gobierno venezolano y el fiscal de la Corte Penal Internacional. Más de 200 denuncias sobre presuntos asesinatos de venezolanos en el extranjero ha recibido la Comisión Especial que investiga crímenes contra migrantes de nuestro país. La economía informal, un trabajo del noticiero, toma nuevamente las calles del Boulevard de Sabana Grande pese a las restricciones establecidas por las autoridades. En tema internacional tenemos que 3 militares mueren en un ataque con explosivos al este de Colombia. En el espacio de la entrevista seguimos con la cobertura de los temas electorales. Vamos a tener a Pedro Loreto, quien es candidato a la alcaldía del municipio Leonardo Infante, Valle de la Pascua, por la Alianza Democrática, y también nos acompañará Romar Trousi, quien es candidato a la alcaldía del municipio Naguanagua, Estado Carabobo, por Fuerza Vecinal, Unión y Progreso y el Movimiento de Integridad Nacional. Bueno, también tendremos, amigos, el segmento de arte y espectáculos. Will Smith revela que estuvo a punto de considerar quitarse la vida. Es un poco recurrente esta información que ya se conocía de ocasiones anteriores. Bueno, atención. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, siempre en nuestro recorrido por las corresponsalías, prensa internacional, lo que se suma a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían. Muy bueno todo, ¿no?, en ese sentido a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Héctor Matos con ustedes. Buenos días. Buenos días, Gaudí. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros. Este jueves 4 de noviembre de 2021 amanecemos también con la mirada puesta en el lamentable fallecimiento de 6 venezolanas en el departamento de Nariño, Colombia, que quedaron tapiadas por un deslizamiento de tierra. Héctor. Así es, bueno, el gobernador del departamento de Nariño ha confirmado el fallecimiento de las mujeres venezolanas. Eran ciudadanas venezolanas que estaban trabajando en esta entidad, y se está trabajando con la Fiscalía de Colombia para la identificación de los cuerpos y también para repatriar a los lugares de origen a estas venezolanas que lamentablemente perdieron la vida en este evento trágico. También hay 20 personas desaparecidas aún y están, bueno, continúan las labores de búsqueda. Se presume que puedan haber más personas fallecidas, lamentablemente. Las lluvias castigan durísimo a esta región de Colombia y lamentablemente, bueno, 6 venezolanas fallecieron durante este suceso. Así es. Bueno, momento así entonces, las cosas. Gaudí, de revisar la prensa nacional. De inmediato. Iniciamos esta revisión con la portada del diario 2001. Ellos han hecho un reporte especial. El titular es el siguiente: Cybercachos cogen auge en la pandemia. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario.
El encierro por la cuarentena ha sacado a flote la tentación para los infieles por medio de las redes sociales. Expertos explican que toda traición comienza con un mensaje de texto, una solicitud de amistad o un encuentro improvisado. Otra nota que seguramente se repetirá en casi toda la prensa nacional: CPI, que es la Corte Penal Internacional, oficializa la investigación formal a Venezuela. Dice Karim Khan, concluyó su examen preliminar y determinó iniciar las averiguaciones sobre el país para establecer la verdad. Más abajo, estudian unificar la candidatura en Miranda. David Uzcategui reveló que su comando y el de Carlos Ocariz han estado en conversaciones. UNICEF apoya el regreso a las aulas en todo el país. En el tema deportes, con fotografía, en el futsal lo darán todo. Y otro titular que ocupa esta portada: alertan que el aumento del diésel afectará el costo de rubros. Bien, amigos, vamos de inmediato con el diario Universal, que en su primera plana le da peso importante a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional respeta la soberanía de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que existe una diversidad de criterios en cuanto al examen preliminar, pero siempre ha prevalecido el sentido de justicia para lograr la paz. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó que en el país se hace justicia tras la firma de un memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. En otra información de importante peso se trata del tema de salud. La Organización Panamericana asegura que la pandemia sigue pese al descenso de los casos de COVID-19 en las Américas. En algunos países hemos visto que las dosis de vacuna llegan a todos los niveles de la población antes de que un alto porcentaje de los grupos vulnerables estén completamente inmunizados, señaló Jarbas Barbosa, quien es el subdirector de la OPS. Los casos de coronavirus COVID-19 disminuyeron en la región de las Américas por octava semana consecutiva, destacó la Organización Panamericana de la Salud. Compartimos ahora con ustedes la portada del Nacional. Ellos abren con el tema COVID una información que ya había ofrecido Carlos al inicio. La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna india Covaxin. Dice la nota: el inmunizante tiene una eficacia de 78% y la OMS recomienda administrarlo en 2 dosis, con al menos 2 semanas de diferencia entre la primera y la segunda. La vacuna india entra así en el portafolio de la OMS, que hasta ahora incluía la Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. Dice además la nota que solo 0,001% de los vacunados contra el COVID-19 en el mundo presenta efectos secundarios. Nos vamos de inmediato con el diario Últimas Noticias. El Freddy Bernal dice que Colombia y Venezuela deben retornar, volver a ser países hermanos. Así es, el diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la gobernación del estado Táchira, Freddy Bernal, ratificó que la decisión de la apertura de la frontera venezolana con Colombia es una decisión firme del gobierno nacional que busca iniciar buenas relaciones con el país vecino para acabar con los delitos que se cometen en los pasos fronterizos. También resaltó estar convencido de que la diplomacia de fronteras ya va a superar la diferencia ideológica. El tiempo que espera Colombia y Venezuela deben volver a ser como eran ambos países hermanos. También en otras informaciones, aumenta la cifra de fallecidos tras el naufragio en la costa de Haití. La cifra de personas fallecidas tras el naufragio ocurrido en la costa sur de Haití aumentó a 22. Mientras continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes, indicaron hoy las autoridades. Responsables del Servicio Marítimo y de Navegación de Haití, así como de la Dirección de Protección Civil, confirmaron que al menos 2 bebés, 9 mujeres y 11 hombres sucumbieron luego de hundirse la precaria embarcación el pasado sábado. Compartimos con ustedes la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Ellos abren edición con el siguiente titular: Leones aprieta. Dice el sumario: la 5ª victoria del equipo de la capital y a expensas de los Tigres de Aragua le permitieron colocarse por encima de 500 y apenas a un juego de distancia de Cardenales de Lara. Segundo clasificado, Bravo se mantiene en la cima.
En información de baloncesto, dice todo a punto, la Superliga que inicia el domingo con 3 equipos se denomina José Grillito Vargas. Y por supuesto compartimos con ustedes los resultados de ayer del béisbol, dice Leones 7, Tigres 6, Bravos 11, Magallanes 5, Águilas 5, Caribes 4, Cardenales 5, Tiburones 1. Bien amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos. Bien amigos, llegó el momento de revisar la prensa regional, nos trasladamos de inmediato al estado Carabobo, arrancamos con el diario La Calle y en su principal titular, el gobierno colaborará con la Corte Penal Internacional. Así es el titular más importante en torno a esta decisión, este memorándum de entendimiento firmado ante el gobierno nacional y la CPI. También en la ilustración más importante dice el Real Madrid, 1000 goles y líder de la Champions. 6 venezolanas murieron sepultadas por derrumbe en Colombia. Compartimos con ustedes ahora la portada del periodiquito Circula en el estado Aragua. Abre con este tema que ya decíamos al inicio, se repite en casi toda la prensa nacional. Dice CPI abre investigación formal contra Venezuela. El antetítulo, el representante de la Corte Penal y el jefe de Estado suscribieron un memorándum de entendimiento. También reseña con fotografía un reporte especial que ha preparado este diario. Cubrir 15 días de mercado en octubre costó más de $360. En el tema deportes, Liverpool y Ajax avanzaron en la Liga de Campeones. Más abajo, otros temas. Transportistas instan a formalizar el proceso de dolarización nacional. Aprobada vacuna india Covaxin contra el COVID-19. Y cementeras aseguran trabajar a 10% de su capacidad. Bien amigos, nos vamos de inmediato al estado Monagas con el diario La Verdad. También el tema más importante ahí es la firma del memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional. Y dice, la Corte Penal respeta la soberanía de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ratificó que en el país se hace justicia tras la firma del memorándum de entendimiento. Y la ilustración más importante muestra cómo han sido eliminados más de 11.000 criaderos contra el Aedes aegypti, el mosquito. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzoátegui para informarles que quienes hacen transporte marítimo desde tierra firme hacia las islas del Parque Nacional Mochima solicitan a las autoridades competentes mayor acceso a combustibles y lubricantes para poder seguir prestando el servicio y así aprovechar las pérdidas que han tenido durante los últimos 2 años, producto de la pandemia y la crisis económica. Esperan tener solución para reactivarse completamente durante esta temporada flexible. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En Cumaná, unos 100 padres de familia realizan traslado en sus vehículos de 2 ruedas, apoyando a la colectividad en horas pico. Una labor que la ciudadanía está elogiando, ya que en tiempos de dificultades para conseguir unidades autobuseras por la escasez de combustible, los mototaxistas solicitan más atención por parte de las autoridades para subir el suministro de combustible de 5 a 10 litros. Ellos están en mesas de trabajo con la SODI del estado Sucre. Sí, muy buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo con una nueva denuncia que realizan en esta ocasión habitantes de la comunidad Félix Polito en el municipio Los Guayos a razón de un bote de aguas servidas. Ellos manifiestan que aunque han acudido a diferentes entes como la alcaldía de Los Guayos, no han recibido una respuesta favorable para solventar esta problemática que también ha afectado la vialidad de este sector, impidiendo el tránsito vehicular. Por otra parte, vecinos del sector Diego Ibarra en el municipio Guacara solicitan la reparación de un poste de alumbrado público, pues ellos aseguran que este está a punto de caerse, pues toda su base estaría totalmente corroída. Hola, buen día. Amanecemos informándoles desde el estado Lara
que el presidente del Colegio de Profesores en esta entidad, Luis Arroyo, informó que hasta la fecha solo se han incorporado a las aulas el 35% de los estudiantes. Es importante destacar que durante un recorrido que realizáramos en diversas instituciones educativas, los docentes manifestaban que estaban recibiendo a los alumnos, en el caso del bachillerato, con materias teórico-prácticas, es decir, matemática, física, química y biología. Y el resto de las actividades de aula las estaban llevando a cabo con evaluación a través del sistema a distancia. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que representantes de la Cámara de Comercio del Estado Nueva Esparta solicitan al Ejecutivo Central que la flexibilización del mes de noviembre y diciembre sea extendida hasta el 15 de enero con el fin de que se pueda beneficiar el sector turístico y aquellas personas que decidan visitar la isla de Margarita puedan tener un retorno los primeros días del año 2022. Bueno chicos, muchas gracias por este resumen de lo que está pasando en las regiones. Nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Gaudi. Les recordamos que en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de la cuenta Twitter, @el_noticiero. Así que estamos atentos para compartirlo con toda la audiencia. Ya venimos. Bueno amigos, arrancamos con la revisión de la prensa internacional. España, el gobierno renuncia al tope general del 15% de la temporalidad. Argelia acusa a Rabat de un bombardeo contra civiles en el Sahara. Y la Reserva Federal inicia la retirada del estímulo con Estados Unidos. Octogenarios en el blanqueo del narco. Y la emisión global de CO2 sube a niveles como los previos de la pandemia. Compartimos con ustedes la portada del Correo del Sur que circula en Bolivia. Ellos abren con el siguiente titular: cívicos se pliegan al paro nacional anunciado por gremiales para el 8. Dice el antetítulo: dirigentes de los 9 departamentos convocan a acatar las protestas contra la ley madre. Con fotografías se encienden los motores del circuito. Otros temas en esta portada: la Fiscalía suma otra imputación formal en contra de Yanine Áñez. Bueno, vamos de inmediato, amigos, a Argentina con el diario El Clarín. Dice Feletti, sube la presión sobre los laboratorios por la negativa de congelar precios. Macri declaró por escrito y acusó al juez de querer procesarlo antes de la elección. Operan hoy a Cristina en el Otamendi y el dólar blue quedó a un paso de superar la línea de los $200. Ahora compartimos con ustedes la portada del Caribe que circula en República Dominicana. Abinader dice: restricción de visas es para evitar que las bandas entren. Haití, presidente dice: seguridad nacional es prioridad sobre comercio. En el tema migración, limitarán acceso a los hospitales haitianos ilegales. Y en el tema de sucesos, amenazan con desalojar primer ministro por la sangre. Y más abajo tenemos otros titulares: la ocupación en salas UCI sigue en aumento en República Dominicana. Educación pagará más de 1.000 millones en alza de salario. Bien amigos, llegó el momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Preste mucha atención. Se observan áreas nubladas con precipitaciones, actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento en áreas del Zulia, Táchira, Falcón y Amazonas. Vamos de inmediato a Caracas, parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 30 grados. Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados, temperatura máxima 34 grados. En Maracaibo se registran abundantes precipitaciones con descargas eléctricas, temperatura mínima 24 grados, temperatura máxima 36 grados. Recuerden amigos que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Si quieres más información, ingresa al portal web www.iname.gov.be. Nos vamos de inmediato con Gaudi Peroso. Adelante. Bueno, y nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Saludos de Taire Castro, ella dice: excelente día para todo el equipo del noticiero. Tienen allí un cafecito que nos envía. Una denuncia, esta la hace llegar
Gravacochi dice, buen día, por favor ayuda. Machurucuto, más de 10 años sin agua por tubería. Una cisterna cuesta $40. Y un saludo que hace llegar Coromoto, dice, buen día, saludos amigos, feliz jueves. Bueno, vamos a presentar un resumen de titulares que en muy pocos momentos desarrollaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Desde luego que vamos a encabezar pues este resumen con lo que fue el anuncio de que se llega a la fase de investigación en cuanto a presuntos crímenes de lesa humanidad para Venezuela. Es decir, anunciaba el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que culminó su visita a Venezuela en el día de ayer, que se cerraba la fase preliminar, pero comenzaba una fase de investigación para llegar a la verdad, apoyándose en los lineamientos que marca el Estatuto de Roma. En ese sentido, el gobierno pues dijo que respetaba la decisión, se firmó un documento que algunos llaman memorándum de entendimiento, y en ese sentido el gobierno, repito, lo dijo el propio Maduro, respetaba la decisión, pero que no la compartía. Cada quien fue dando su versión o interpretación de los hechos. El fiscal Khaled William Saab decía que se había logrado una victoria en ese sentido con el reconocimiento a la justicia venezolana y también el compromiso de Venezuela de mejorar su sistema de justicia y tener acceso y además tener la complementariedad, en este caso junto con la Corte Penal Internacional y la posible fluidez en la comunicación en el desarrollo de este proceso de investigación que no determina aún que se vaya a abrir algún juicio o algo, pero es un gran paso, según se ha dicho, y también los analistas jurídicos pues han manejado esta tesis. Es un gran paso, los nacionales y los internacionales. Y bueno, ya se verá. Habrá que estar pendientes, es un proceso largo, esto de la justicia internacional lleva su tiempo y no va con la celeridad que muchos quisieran. También presentaremos un resumen sobre la situación del COVID, los números oficiales que se conocen, pero a ello le vamos a sumar toda una información internacional preocupante porque hay un rebrote en Europa, particularmente también en el Reino Unido, donde a pesar de estar vacunada el 68% de la población, ocurre que hay, sobre todo en personas mayores, un rebrote. Esto lleva a la colocación pronta de la tercera dosis y también pues a invitar a las personas que no se han vacunado a que lo hagan. El gobierno, las autoridades británicas están señalando a las personas que no se han vacunado como responsables de este rebrote y de este contagio, al igual que en otros países de Europa. Tendremos información sobre el desarrollo de la campaña electoral, investigaciones que va desarrollando sobre supuestos ilícitos dentro de la normativa electoral, el CNE, también un poco lo que es la cobertura de la campaña como tal, la cobertura sobre lo que hacen los candidatos diversos a las gobernaciones y a las alcaldías. Hay una información importante que citábamos antes. El gobierno venezolano, a través del vocero Freddy Bernal, candidato a la gobernación del Táchira, dice que no se va a volver a cerrar la frontera con Colombia. Para muchos es una buena noticia, pero las autoridades colombianas todavía están muy sigilosas y muy discretas en dar un respaldo definitivo a todo ello. Una información importante que no habíamos citado también, pero que también está dentro del volumen de noticias, es que la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela ha solicitado la liberación de tarifas al gobierno venezolano, porque como es un proceso gradual para que se reincorporen de nuevo algunas líneas aéreas internacionales, son pocos los vuelos y el costo de los pasajes es muy alto. Entonces, con una liberación de tarifas existiría la competencia y bajarían los precios de los pasajes. Habrá que esperar la respuesta y esperar también si el gobierno va a hacer mucho más flexible el número de vuelos en algunas en algunas rutas aéreas internacionales. Bueno, tendremos la información internacional, desde luego, con varias noticias, el segmento deportivo con información sobre los juegos de UEFA Champions League en el día de ayer y los resultados del béisbol venezolano. Bueno, en la entrevista, en realidad van a ser dos. Una con Pedro Loreto, quien es candidato a la alcaldía del municipio Leonardo Infante de Valle de la Pascua, y también conversaremos con Romar Trousi, quien es candidato a la alcaldía del municipio Naguanagua en el estado Carabobo, con el apoyo de Fuerza Vecinal, Unión y Progreso y Movimiento de Identidad Nacional. Al final, arte y espectáculos. Así que en muy pocos momentos regresaremos con ustedes.
Venezuela pasará a segunda fase de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante las manifestaciones ocurridas en 2017. Esto quedó establecido en un memorando de entendimiento firmado este miércoles entre el gobierno venezolano y la Corte Penal Internacional. El documento indica que Venezuela adoptará todas las medidas necesarias para procurar la justicia, acuerdo a los estándares internacionales. En tal sentido, el fiscal de la Corte Internacional, Karim Khan, acotó que está consciente de la crisis institucional que atraviesa Venezuela y su gestión gozará de autonomía legal. Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela. The geopolitical divisions that exist. Las divisiones geopolíticas, es decir. We are not political. Nosotros no somos políticos. We are guided by the principles of legality. Nos guían los principios de legalidad and the rule of law. Y el Estado de Derecho. And I ask everybody now, y les pediré a todos ahora, en este momento, as we move forward, a medida que avanzamos to this new stage, a esta nueva fase, to give my office que den a mi despacho, a mi oficina, the space to do its work. El espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. I will take a very dim view. Y yo francamente analizaré y tendré en cuenta of any efforts to politicize. Y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar the independent work of my office. El trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina. El presidente Nicolás Maduro agradeció la visita del fiscal Karim Khan y aseguró que su gobierno está dispuesto a avanzar con el proceso de investigación, pese a no estar de acuerdo con la siguiente fase, pues a su juicio en el país se garantiza la justicia. Sin embargo, reiteró que trabajan para demostrarlo. Hemos sido francos y directos en afirmar que la llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba en el examen preliminar. Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano y sus instituciones. El presidente Maduro insistió que su gobierno mantendrá los procesos de diálogos y velará porque se cumplan las garantías constitucionales. Además, enfatizó que con esta firma se dio un gran paso para consolidar la verdad del país y a su vez tener mejoras en las instituciones venezolanas. Quienes no se pudieron reunir con el fiscal Karim Khan fueron los familiares de los denominados presos políticos. Realizaron una manifestación a las puertas del SEBIN para exigir ser escuchados. Con pancartas en mano pidiendo justicia, familiares de personas detenidas por razones políticas pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional exponer las presuntas irregularidades que se cometerían en el sistema judicial y penitenciario venezolano. Al ser consultados sobre la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con la Defensoría del Pueblo a través del mecanismo de cooperación entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional, como solicitaron familiares de víctimas de la protesta de 2017, aseguraron que se sumarían a cualquier iniciativa que permita que los familiares de las víctimas sean escuchados. Mardola Prin, Televen. Este miércoles se registró la caída de un helicóptero de la Guardia Nacional Bolivariana en una finca del sector Borurito de Santa Cruz del estado Zulia, ubicada al sur del lago de Maracaibo. Las autoridades encargadas del rescate indicaron que la aeronave se encontraba allí 4 efectivos militares, incluyendo el piloto y el copiloto. Afortunadamente, ninguno de estos perdió la vida. Se espera que la Guardia Nacional y otros componentes especializados de la Fuerza Armada realicen las experticias correspondientes para establecer las causas que provocaron la caída del helicóptero.
Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso continuamos revisando las informaciones de interés para ustedes. No se vayan. Venezuela registró en las últimas horas 968 casos de COVID-19. El estado que sumó más contagios fue Falcón con 158. La entidad que le sigue es Miranda con 86, Lara con 120, Mérida con 90, Monagas con 69, Bolívar con 65. También se reportaron 10 personas fallecidas a causa de esta enfermedad. 3 de los fallecidos son del Distrito Capital. 3 en Miranda, 2 en Anzoátegui, 1 en Apure y finalmente 1 en La Guaira. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta Twitter. Más de 200 denuncias sobre presuntos asesinatos de venezolanos en el extranjero ha recibido la comisión especial que investiga crímenes contra migrantes venezolanos. Según el presidente de la comisión que investiga crímenes contra migrantes venezolanos, la intención de ese despacho es frenar las agresiones en el extranjero contra venezolanos. Por ello se están recibiendo las denuncias pertinentes, las cuales se manejarán en estricta confidencialidad. Hemos recibido 222 denuncias, ¿no?, de asesinatos, de crímenes contra migrantes venezolanos en diferentes países de la región, fundamentalmente con mayor acento en Colombia, de los cuales 6 son menores de edad, 17 mujeres, 199 hombres. También estamos recibiendo denuncias de Chile, digamos en menor cantidad, de Perú, de Panamá, de República Dominicana, de los Estados Unidos de Norteamérica. Chávez indicó que tras recaudar la información necesaria, la Comisión Especial acompañará la denuncia del Ejecutivo ante la Corte Penal Internacional contra la administración del presidente Iván Duque por supuestos delitos de lesa humanidad. Asimismo, se investigará la denuncia sobre supuesta nacionalización irregular en Colombia de 1.100 niños venezolanos. Por otra parte, estarán recibiendo propuestas de leyes sobre migración. Vamos a trabajar también instrumentos jurídicos para dotar al país, al Estado, de leyes necesarias que nos permitan regular, atender y acompañar desde la perspectiva del Estado estos procesos de movilidad humana. El diputado Chávez señaló que las denuncias serán recabadas a través del correo electrónico comisionespecialmigrantes@gmail.com o pueden ser llevadas directamente en el piso 4 del edificio administrativo de la Asamblea Nacional en la esquina de Pajaritos. En el caso de la zona fronteriza se va a crear una extensión de la comisión con los consejos legislativos. Mardola Iprín, Televen. La Asamblea Nacional realizó la primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementario para el ejercicio económico financiero 2021. Convocó para hoy una sesión especial a fin de avanzar en su aprobación. Durante la plenaria de este miércoles fue sancionado en su segunda discusión el proyecto de ley del sistema de cuidados para la vida. Este instrumento jurídico busca garantizar los derechos de los cuidadores. Asimismo, fue sometido a segunda discusión el proyecto de ley de juramento público y se sancionó con el voto unánime de los diputados. Por último, el Parlamento aprobó el proyecto de acuerdo en homenaje al cantautor Ali Primera. Las fuertes lluvias de los últimos días han causado alarma en varias entidades del estado Mérida, siendo las zonas más afectadas las ubicadas en los municipios Alberto Adriani, El Páramo y los pueblos del sur. Al menos 10 viviendas resultaron afectadas, mientras que varias carreteras han sido obstruidas por la crecida del río, pero afortunadamente no se han registrado personas lesionadas tras los estragos que han dejado las precipitaciones. El gobernador Ramón Guevara informó que las autoridades de protección civil se encuentran desplegadas en todo el territorio para atender prontamente las emergencias. Este miércoles falleció un hombre tras vandalizar y colapsar una torre eléctrica en el sector Boquerón del estado Nueva Esparta. Así lo denunció el vicepresidente de Obras Públicas, Néstor Reverol. Reverol detalló que la persona que pretendía sustraer los cables de la estación falleció tras la caída de la estructura eléctrica. Rechazó los actos de vandalismo que atentan contra el bienestar de la ciudadanía. Precisó la activación de los protocolos para la normalización y funcionamiento de la línea afectada, mientras que las autoridades iniciaron una investigación del caso.
Finalmente, instó a denunciar cualquier amenaza que pretenda afectar el servicio eléctrico. Fuerza Vecinal y la Mesa de la Unidad Democrática se mantienen en conversaciones tras la propuesta de Carlos Ocariz para unificar candidaturas en Miranda, esto antes del próximo 8 de noviembre. Yo creo que en las próximas horas, porque ya hemos adelantado conversaciones, no puedo adelantar detalles con respecto a eso, pero ambos comandos estamos en contacto porque estamos muy claros de la necesidad que existe de darle un mensaje positivo a nuestra población, a nuestros mirandinos, un mensaje de contundente en cuanto a la unificación de la candidatura. Creo que en las próximas horas eso se puede lograr. Ante esta disputa por las candidaturas, el aspirante por la unidad al Consejo Legislativo de Miranda, Omar Villalba, hizo un llamado a la responsabilidad política para solucionar esta situación lo antes posible. El mirandino y el venezolano hoy se pone al frente de la racionalidad política, la seriedad política. No queremos malcriadeces. La unidad ha pasado por muchas dificultades, por obstáculos. Las candidaturas individuales en este momento no caben en la unidad. Aquí lo que cabe es una gran esperanza. Por otra parte, la candidata independiente del municipio Baruta, Griselda Reyes, presentó parte de los proyectos principales que ideó para este sector mirandino. Hoy los arquitectos y mi equipo de trabajo estamos presentando nuestros 3 primeros proyectos emblemáticos para el municipio Baruta. La reestructuración de la plaza de nuestro casco de Baruta, la concha acústica donde le vamos a poner más de 300 puestos de estacionamiento y el Policarpo Sáenz. Reyes indicó que en caso de ser electa, contará con el financiamiento de la empresa privada. Además, agregó que está dispuesta a trabajar con cualquier sector si el verdadero objetivo es recuperar los espacios de Baruta. Mauricio Cruz, Televen. Los postulados a las gobernaciones y alcaldías por parte de la Tolda Roja continúan su recorrido por el país para dar a conocer sus propuestas de gobierno. El candidato a la alcaldía del municipio Arismendi del estado Sucre, José Guerra, señaló que de ser electo va a reimpulsar la economía. Nos encontramos compartiendo la presentación y validación de nuestra plataforma programática unitaria rumbo a la conquista de la alcaldía bolivariana del municipio Arismendi este 21 de noviembre. En síntesis, es relanzar el municipio de la mano con el poder popular, es relanzar el municipio con la activación de sus poderes creadores en el área económica, en la justicia social, en la protección social de nuestro pueblo, en la protección del ambiente y en la preservación de nuestros mejores recursos para nuestra juventud a futuro. La candidata a la alcaldía del municipio Zamora en el estado Sucre, Anaís Palacios, explicó que dentro de sus planes está la reorganización del municipio. Estamos planteando la organización de 19 comunas en el municipio Zamora que ya están sobre propuestas, ¿no? Que ya se han venido trabajando, de las cuales 12 están totalmente organizadas. 7 están ya ahí en su proceso orgánico desde hace algún tiempo, falta concretarlo y para eso nos hemos puesto en plena disposición para acompañar y defender esa propuesta de nuestro pueblo y reorganizar nuestro municipio y que contemos con esa organización popular que es tan importante y tan fundamental para esta gestión de gobierno. Luis Aponte, postulado a la alcaldía del municipio Carrizal en el estado Miranda, informó que trabajarán en función de las necesidades planteadas por los habitantes. Y profundizar más este plan de desarrollo municipal que se hizo acá en nuestro municipio, la continuidad pero ejemplar de lucha recogida por nuestras comunidades en nuestro recorrido, dando las orientaciones recibiendo las orientaciones de las distintas comunidades en sus prioridades, sus necesidades y también humanizando nuestra policía municipal, nuestra protección civil. En medio de estas visitas, las comunidades han aprovechado para denunciar la decadencia en los servicios públicos, esto a fin de que se tomen en cuenta correctivos dentro de los planes de gobierno. A esta hora, amigos, hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó a su homólogo colombiano Iván Duque el apoyo a favor de fortalecer la institucionalidad en Venezuela y su deseo de que la asociación con los países de la región permita avanzar en esa dirección. Macron agradeció a Colombia su política de apertura y de acogida de migrantes venezolanos en su territorio y mantuvo
que Francia sigue queriendo contribuir a ese esfuerzo. Duque hizo escala en París tras participar en la cumbre de Glasgow sobre el clima COP26, donde países como Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá firmaron la declaración para la conservación y manejo de los ecosistemas comprendidos en el corredor marino del Pacífico Este tropical. 3 militares colombianos murieron y 3 resultaron heridos durante un atentado terrorista con explosivos cometido por disidencias de las FARC en el departamento de Casanare, al este de Colombia. El ejército colombiano informó que el ataque se produjo cuando una patrulla transitaba por una carretera entre los municipios de Paz de Airporo y Hato Corozal, donde hacían operaciones de control territorial. Los militares heridos fueron trasladados en un avión de las Fuerzas Armadas a centros asistenciales. Venecia alzó su sistema de diques para protegerse de la llegada de una marea de casi 1,5 metros de altura desde el mar Adriático. La ciudad de Los Canales se encuentra en medio de una laguna en el norte de Italia, separada del mar solo por una delgada y larga manga de tierra con 3 salidas, por lo que el pasado las mareas altas inundaban su casco urbano. De hecho, la llegada de una marea de 90 centímetros hizo que este martes el agua volviera a llegar levemente a la plaza de San Marcos. Preste atención, una investigación de la Universidad Miguel Hernández, ubicada en España, reveló que entre enero de 2008 y julio de este año murieron en el mundo al menos 379 personas como consecuencia de un selfie, lo que supone un fallecimiento cada 13 días. En el estudio por países destacan India con 100 fallecidos, Estados Unidos con 39, Rusia con 33, mientras que España ocupa el 6º lugar con 15 fallecimientos. La primera causa de muerte son las caídas, con 216 casos. Le siguen los accidentes relacionados con medios de transporte, ahogamientos, armas de fuego y accidentes eléctricos. Con 3 cuadrangulares, los Leones del Caracas se impusieron ante los Tigres de Aragua 7-6 en el José Pérez Colmenares de Maracay. Con público en los estadios, el próximo 7 de noviembre arrancará la 3ª edición de la Copa Superliga de Baloncesto bajo la misma modalidad burbuja que se usó la edición pasada con solo 2 sedes. Esto como medida de bioseguridad por el COVID-19. Manuel da Silva tiene los detalles. Todo se encuentra listo para que a partir de este domingo 13 equipos y centenares de atletas busquen dar el gran salto que los lleve al campeonato en la 3ª edición de la Superliga de Baloncesto. Los equipos estarán divididos en 2 grupos. En el grupo A, que tiene como sede el Gimnasio Joaquín Papa Carrillo, estará conformado por Spartans, Cocodrilos de Caracas, Diablos de Miranda, Llaneros de Guárico, Taurinos de Aragua, el actual campeón Trotamundos de Carabobo y Héroes de Falcón, mientras que en el grupo B, con su sede en el Gimnasio Ciudad de la Asunción de Margarita, está conformado por Guayqueríes de Margarita, Broncos de Caracas, Gladiadores de Anzoátegui, Centauros, Supersónicos y Cangrejeros de Monagas. Y gracias a ese control que se ha tenido sobre la pandemia del COVID-19, hemos retomado. Ha sido así la aprobación del presidente de la República, Nicolás Maduro, para la participación de público. Pero esa participación, para mantener el cuidado, tiene una normativa. Una de ellas es que es hasta el 40% del aforo de los gimnasios, que deben mantener en todo momento el uso del tapaboca bien colocado, que debe existir el proceso de desinfección de los espacios antes, durante y después, que va a existir la aplicación del semáforo de acceso. Por su parte, el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, Anthony Coelho, mencionó que para el año que viene se debe lograr estabilizar el baloncesto nacional. Que para el próximo año tenemos que tener el reto de dar los pasos necesarios para que el baloncesto profesional en Venezuela, tanto masculino como femenino, se estabilice o inicie un proceso de estabilización definitiva para nuestro deporte nacional.
Como invitado especial a esta ceremonia se encontraba José Grillito Vargas, quien recientemente comunicó su retiro de la selección de baloncesto. Esto fue lo que nos dijo. Mira, de mucha felicidad, no hay otra, como lo redacté en mi comunicado. Para mí, haber vestido la camiseta de mi país es lo más grande que me ha sucedido. Momentos bellos, momentos inolvidables, grandes victorias, grandes derrotas. Conocí el mundo a través de mi selección. Escuchar el himno en otros países, nuestro himno en lo más alto, es lo mejor, ¿no? Y luego de 4 años de ausencia, la Copa Femenina arrancará a partir del 8 de noviembre, en la que 5 equipos buscarán quedarse con esta edición. La copa de esta tercera edición de la Superliga de Baloncesto llevará como nombre José Grillito Vargas, como muestra de agradecimiento por su trayectoria y paso por la selección nacional. Manuel da Silva, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitados en la entrevista a Pedro Loreto, candidato por la Alianza Democrática a la alcaldía del municipio Leonardo Infante. También nos acompañará Romar Trousi, candidato a la alcaldía del municipio Naguanagua por Fuerza Vecinal, Unión y Progreso y Movimiento Integridad Nacional. Ya venimos. Bueno, vamos a compartir con Pedro Loreto. Él es candidato a la alcaldía del municipio Leonardo Infante, Valle de la Pascua, para un poco ubicarnos en el espacio, pues mucho más allá de Valle de la Pascua, ¿no, Pedro? Así es. En todo caso, él es aspirante y con el apoyo de la Alianza Democrática. Y en este caso, primero te doy la bienvenida, ¿no? Y para que compartas con nuestros televidentes. Y la primera pregunta que te hago, ¿qué pasó con la unidad en Valle de la Pascua? Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, por supuesto, agradecido de poder estar acá nuevamente, digamos, ante las cámaras de Televen. Bueno, nosotros venimos trabajando con mucha seriedad. El hecho, pues, de creer en la participación político-electoral como vía, como método, y el voto universal, directo y secreto como herramienta fundamental para la sustitución de los gobiernos. En función a ello, hemos hecho un gran esfuerzo, en el caso del Guárico y de Infante. Sin embargo, pues hasta los momentos hay algunas otras opciones, en caso de la MUP, que no ha representado un auge, un crecimiento en el electorado, pero sin embargo, pues si es posible un encuentro no solo para Infante y para el Guárico, sería muy alentador y muy satisfactorio para la consolidación de la victoria en el proceso electoral de quienes adversamos al régimen. ¿Es posible ese acercamiento, Pedro? ¿Es posible que la MUD lleva su propuesta, ¿no? Evidentemente, pero no es posible de aquí al tiempo establecido por la normativa del Consejo Nacional Electoral que ustedes puedan entenderse y que en un momento determinado darte el apoyo, por ejemplo? Siempre, o al revés. Siempre es posible un encuentro en quienes tenemos una visión clara, pues como opositores al actual gobierno. Y en función a eso, hasta en las guerras hay encuentros y hay diálogo y hay conversaciones. En este caso, pues, para este proceso electoral, nosotros representamos una alternativa lógica de triunfo, una alternativa clara, con la modestia que pueda tener en la expresión. Venimos de una gestión de gobierno 2013-2017 que dejó algo para Valle de la Pascua, para su gente. Y, por supuesto, finalizando una gestión del PSUV, con muchas debilidades, con deterioro, con abandono de los servicios públicos, de la ciudad, de la gente, y en función a eso, pues, nosotros hemos venido llevando nuestro mensaje. Está muy mal la Pascua en este momento. Excesivamente mal, por ejemplo, el caso de los servicios públicos. El alcalde, en todo el país, ¿no? Es en todo el país. El alcalde de una ciudad no es el bello, ni la mujer, si es hembra, es la reina de la ciudad, no, es el conserje. El conserje que debe estar pendiente de que funcionen los servicios públicos, una efectiva recolección de los desechos sólidos de la basura. Valle de la Pascua, en los actuales momentos, prácticamente navega en aguas servidas, más de 180 brotes, no botes, sino brotes de aguas servidas con contaminación, con las epidemias que estamos viviendo, con la situación de la crisis mundial de la pandemia. Todo esto unado, pues, a una gran situación de deterioro de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Nosotros
no es que estamos permanentemente enumerando los problemas, pero sí manifestándole a la gente que vamos a trabajar para recuperarlos, para que La gente tengamos está servicios molesta, públicos. Pedro, en Muy la molesta, Pascua. muy molesta. La gente, lo que se vive en el país, se vive en Guárico, se vive en Valle de la Pascua, se vive en Zaraza, en las Mercedes del Llano, y ahí hemos visto la manifestación espontánea de los ciudadanos pidiendo no solo la unidad, sino pidiendo a los candidatos de fuerza y arrastre político que asumamos la conducción de esta lucha, y en función a eso, pues nosotros hemos asumido en Valle de la Pascua con muchísima firmeza, con claridad política, con madurez y con un poco más de experiencia en lo que es la administración pública y digamos, el trabajo hacia los ciudadanos. En eso estamos trabajando. Ahora, ¿qué te dicen las encuestas, Pedro, frente a tus rivales políticos? No, ¿Has medido? La candidatura de Pedro Loreto de la Alianza Democrática en Infante está sólida, una candidatura sólida, con apoyo popular, de hecho, con un alto porcentaje, lo que dicen los estudios de opinión, un alto porcentaje de los seguidores al régimen, sobre todo de los sectores populares que están también abandonados. Aquí no hay un país para los chavistas, oficialistas, maduristas y otro para los opositores. Si no le llega agua a Pedro Loreto en su casa, tampoco le llega a los que siguen al régimen. Y eso pasa en todas las comunidades. Y hay un alto porcentaje también del oficialismo, los sectores populares abandonados por los alcaldes y por el gobernador del Guárico, bueno, que pide cambio, que quiere cambio, que va mucho más allá de las doctrinas y las ataduras de algunas organizaciones políticas, sino que va hacia quien pueda hacerlo mejor, quien pueda gerenciar, quien pueda gobernar para todos los ciudadanos. Aquí estuvo recientemente el gobernador de Guárico, aspirante a la reelección, y nos pintó un panorama de mejores cosas para el Estado. ¿Es así o no es así? De vialidad, en fin, de una gran cantidad de... Eso no es verdad, gobernador Vázquez. Usted sabe que tenemos peajes, se pagan peajes, pero las carreteras están destruidas. Usted sabe que no tenemos ambulancias para socorrer y para apoyar a las personas, madres de familia dando a luz en gandolas ganaderas, porque no tenemos una ambulancia en los peajes. Usted sabe que no tenemos una patrulla de camino para apoyar a quien tenga de alguna manera un incidente o un accidente en la vía. Usted sabe que los hospitales están totalmente desasistidos y que mueren a diario muchos ciudadanos producto pues de la falta de apoyo y de insumos. Las escuelas desboronándose, cayéndose la mirada indolente de Vázquez y sus seguidores. Usted sabe, gobernador Vázquez, que el plan de siembra de 4 años para acá no se ha realizado en el Guárico, y usted de alguna manera alardea, perifonea 200.000 hectáreas que no existen. Eso no es verdad. En el Guárico, apoyadas y financiadas por el gobierno, no tenemos más de 40.000 hectáreas. No se siembra en el Guárico, se utilizan los recursos para comprar la cosecha y va de una vez a la agroindustria. Eso es lo que se está haciendo en el caso, pues, del gobernador Vázquez y su gente. Yo soy productor agropecuario, soy ingeniero agrónomo, soy campesino. Conocemos y padecemos, vivimos en carne propia, sufrimos lo que es las calamidades y vicisitudes, el deterioro de las carreteras. El tema de la seguridad, por ejemplo, que ha sido una especie de karma histórico que ha tenido el Guárico. Guárico es un estado altamente peligroso. Allí pues se han instaurado bandas de talla nacional e internacional, y tú lo conoces. Salimos del Picure, pero actualmente tenemos otro, y eso lo conoce el gobierno, lo conoce Vázquez y los ministros. Y entonces así estamos en el Guárico. En el Guárico, quien de alguna manera no pague su vacuna no puede trabajar, no puede sembrar. Mira, tenemos tantas calamidades. ¿Tú tienes que pagar vacuna? No tenemos gasolina, no tenemos gasoil. El tambor de gasoil para un campesino, un productor, cuesta 40 y 60 dólares. El litro de gasolina vale 2 y 3 dólares en Espino. Las carreteras destrozadas, la inseguridad. Nosotros creemos en una Venezuela productiva, pero bajo este esquema y este modelo, indudablemente es imposible crecer y avanzar. Todo esto que hay, complicidad... por supuesto, complicidad. Complicidad, corrupción, eso es lo que se vive en Valle de la Pascua. El tambor de gasoil, 60 dólares. El litro de gasolina, 2 y 3 dólares. ¿Y cómo podemos sobrevivir y superar esta crisis los ciudadanos? ¿De qué manera se puede producir, Carlos? ¿Cómo hacemos que el Guárico, Apure, Portuguesa, Barinas, los estados agroproductores? Nosotros vivimos en un país de clima tropical, suelos fértiles, fuentes de agua, mano tecnificada. Necesitamos, los productores y campesinos no pedimos nada. Lo que queremos es que efectivamente nos dejen trabajar. Te iba a preguntar, la fractura opositora
que es nacional en muchos casos, no en todas las regiones, ¿no te puede afectar en el caso del Guárico a ti? Bueno, mira, en el caso del Guárico... Desde lo que va la gobernación al resto de, de los municipios. Me voy a referir a eso. En el caso del Guárico existe una tendencia sólida de la oposición. Nosotros estamos apoyando a un productor agropecuario que también es abogado, profesor universitario, Octavio Horta González, Sí, que ha resultado ser un excelente candidato con una pegada y con una aceptación y un discurso importante. La mayoría de los liderazgos locales estamos apoyando a Octavio dentro de la Alianza Democrática y algunos, de hecho, que se han sumado de los factores de la unidad, de la manito. Nosotros creemos que pudiéramos lograr en los próximos días grandes encuentros para darle una oportunidad al Guárico, que tengamos un gobernador que asuma la producción y la productividad, que asuma la recuperación de la vialidad, que asuma la seguridad de los ciudadanos y que tome el toro por los cachos, que entienda que el Guárico puede producir las arepas que se consumen en Caracas, pero bajo una conducción y una administración clara y que efectivamente entienda que tenemos que asumirlo para mejorar las condiciones todas. Pedro, muchas gracias por haber compartido la mañana de hoy con nuestros televidentes, que son muchos, por cierto, en el estado Guárico. Muy amable, nos vamos a una pausa, retornaremos enseguida. Seguimos, amigos, en nuestra cobertura sobre la campaña electoral, sobre ofertas, propuestas y planteamientos de candidatos en diferentes regiones del país. Nos acompaña Robert Troisi, él es candidato al municipio de Naguanagua en el estado Carabobo, apoyado por Fuerza Vecinal, apoyado por Unión y Progreso y también por el MIN, por el Movimiento de Integridad Nacional. Así que, Robert, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, entremos un poquito en detalles. ¿Cómo surge tu figura para lograr ese consenso entre estas organizaciones políticas? Y la pregunta que de inmediato tiene que surgir, ¿por qué ustedes no van unidos, los factores de la oposición en el municipio de Naguanagua? Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por este espacio. Gracias un saludo a tu audiencia. Bueno, yo entro al mundo político gracias a mi gestión empresarial. Yo he venido trabajando estos últimos años por mejorar las condiciones donde se desarrollan las empresas. Y bueno, ese trabajo y dentro de mi portafolio relacional... ¿Tú eres en empresa privada? Yo vengo de la empresa, yo soy un hombre de empresa, correcto. Entonces, ese trabajo, algún dirigente político me asomó la posibilidad de incursionar en los espacios políticos y en lo particular mandamos a hacer un estudio privado al municipio donde pertenezco, que es Naguanagua, y evidenciamos, tuvo un resultado de ese estudio de opinión que el liderazgo político allí estaba muy atomizado. Entonces, y además de estar atomizado, la gente esperaba una renovación del liderazgo político. Nuestro análisis de esos resultados arrojó que podíamos construir una candidatura y escalar posiciones y habían posibilidades reales de llegar allí a la alcaldía. Y fue cuando di el paso allí como candidato a la alcaldía. El tema de la unión, ahí se cerraron todo tipo de posibilidades por falta de comunicación. Creemos nosotros que la construcción de la unión es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y bueno, por eso yo estoy acá. La unidad fue construida por una sociedad civil. Hoy día es manejada solamente por 4 partidos. Y eso ha ocasionado un divorcio entre la dirigencia política y los intereses de los ciudadanos. ¿Qué le pasó a la MUT en Carabobo y en particular en Valencia y Naguanagua? Bueno... intereses particulares, en fin. Yo creo, sí, hay evidentemente hay intereses particulares allí, porque, bueno, cuando llega Enzo, una de las tarjetas que me respalda apoya a Enzo en la candidatura. ¿Ustedes apoyan a Enzo Escarano? Sí, como Fuerza Vecinal apoyamos a Enzo Escarano. Creo que hubo una falta de entendimiento y esa falta de entendimiento originó algunas fracturas internas que, bueno, han generado unos resultados y una valoración no tan positiva en la unidad del día de hoy, en esa tarjeta. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Eso no fragiliza, no debilita la opción de Enzo Escarano a la gobernación de Carabobo? De cierto modo sí, esperemos que la dirigencia política regional
pueda llegar a un entendimiento allí y pueda mejorar esos números y Ahora, esa situación allí. Volvemos a tu terreno, a tu territorio, Romar. ¿Cómo es tu opción frente a los otros candidatos, incluyendo el de la MOT y por supuesto el candidato del gobierno, del Gran Polo Patriótico? Ok, cuando te comenté en mi presentación, cuando yo llego a la política, existía una atomización del liderazgo político. Ahí no había, el ciudadano no estaba identificado con ningún tipo de candidato o líder político municipal. La historia de cuando yo llegué a hacer mi trabajo político es diferente al día de hoy. Nosotros hemos trabajado fuertemente en contacto directo con la comunidad y hoy día hemos escalado posiciones que nos permiten una posibilidad real, este 21 de noviembre, llegar a la alcaldía. ¿Las encuestas qué te dicen, Romar? Mira, las encuestas realmente son el vecino y mi contacto que tengo a diario con ellos, porque la realidad de hace un mes no es la realidad de hoy y tampoco será la realidad del 21 de noviembre. Sí, definitivamente, pero en ese sentido, ¿cómo estás trabajando? Porque la gente del gobierno piensa que arrasa con la Cava en la gobernación, en Valencia, en Naguanagua, en fin, en otros municipios. Sí, bueno, yo creo que cada quien trabaja para ganar, igualmente lo estoy haciendo mi equipo político, estamos trabajando para ganar y lo creemos por las condiciones que tiene en este momento el municipio y toda la receptividad que me ha dado el vecino, el ciudadano allí del municipio, a pesar de algunas campañas de invisibilización que hemos tenido, pero sin embargo hemos seguido adelante, hemos estado en contacto con el vecino, llevando propuestas, brindándole soluciones posibles a la hora que yo sea alcalde del municipio y bueno, y un plus adicional es que no vengo de tradición política, vengo del sector empresarial y a la gente le ha gustado mucho mi perfil para un municipio tan importante como Naguanagua. Ahora, Romar, ¿cuáles son los problemas fundamentales en Naguanagua? Hay muchos problemas en Valencia, hay muchos problemas en general en sus municipios. En Naguanagua no escapa esto, hay temas de inseguridad, hay temas de vialidad, hay temas del aseo urbano, hay temas del agua, hay temas de luz. Es un karma. Bueno, es un tema generalizado, yo creo que todo el No, país. todo el país. Todo el país. Pero Naguanagua marca mucho. No escapa nadie en Venezuela esto. Naguanagua marca un problema muy grave, que es el tema del agua potable. Es muy difícil que al naguanagüense le llegue el agua a su casa. Otro tema gravísimo es el tema de las aguas servidas. Hay muchas enfermedades en este momento en el municipio asociadas a este tema. Entonces, es uno de los dos puntos más graves que hay. Además también de ser una ciudad universitaria o un municipio universitario, donde también dentro del campo de la universidad habitan 13 comunidades. Entonces, es una situación bastante compleja el tema de la desidia dentro de la universidad, el tema de las comunidades que no tienen quién les atiende sus requerimientos, quién les dé soluciones. Y es un tema bastante complejo que debemos planificar y priorizar a la hora de tener la gestión allí dentro de la alcaldía. Esto que te estoy diciendo, vialidad, y dentro de la vialidad voy a incluir algo, Romar, es el tema de los semáforos. Algo pasó en Valencia en general, ¿verdad? Algo ha ocurrido también en Naguanagua, algo está pasando en este sentido porque no se respetan los semáforos. Hay una anarquía absoluta en Valencia y en el municipio de Naguanagua con el tema de los semáforos que a mí me impresiona, igual que aquellos agotadores policías acostados que te encuentras en el camino que te van dañando tu vehículo. Entiendo que es por petición de los vecinos, pero de todas maneras eso tiene que manejarse de otra forma, una campaña educativa, en fin, yo no sé qué hacer. Sí, es un tema difícil. Nosotros de una u otra manera estamos empeñados en que se cumplan las ordenanzas municipales para traer orden al municipio, porque como tú lo has dicho, parece un municipio anárquico. Sí. Cada quien hace lo que quiere. Oye, el municipio de Valencia igualito. Sí, también es generalizado en Carabobo, claro. Entonces nadie respeta semáforos, hay unas situaciones difíciles, por lo menos ayer estábamos en un sector llamado La Entrada, un sector muy importante de Naguanagua. Los vecinos nos planteaban que no aguantan el tráfico pesado porque pasan por allí para evitar el pago del peaje. Entonces, es una comunidad que está allí presente, usando los espacios de su zona, y el tráfico pesado es incontrolable, representando una situación de riesgo, y en el pasado ya han habido situaciones que han amenazado al sector. Sí, no, y el tema de la luminosidad también de las avenidas, y que eso es horrible lo que hay ahí ahora.
tus propuestas, Romar, para enfrentar esta situación en términos generales en los servicios públicos. ¿Qué tienes tú en cartera? ¿Qué tienes tú en el inventario? Ok, para yo tengo una propuesta global, que es modernizar el municipio. Pero obviamente no podemos modernizar el municipio, aplicar políticas de ciudades inteligentes, sin antes resolver todos los problemas de base que tenemos, porque tenemos unos problemas, como tú lo dices, problemas de agua potable, problemas de agua negra, problemas de vialidad, iluminación. El tema de la iluminación es gravísimo. Hay sectores que no parecen una boca de lobo. La universidad, porque hay 13 comunidades que conviven en el campo de la universidad, entrar allí es impensable con la oscuridad que hay allí. Sin embargo, los residentes tienen que hacerlo porque es la única manera de llegar a su casa. Es un tema que debemos tratarlo y lo vamos a solucionar porque estoy empeñado con mi capacidad de gestión, mi conocimiento, mi trayectoria empresarial. Estoy dispuesto a solucionarle de una manera real a nuestros vecinos. Tú cuentas con, aparte del apoyo político, cuentas con el apoyo de la sociedad como tal para tratar de impulsar tu propuesta y tu oferta electoral. Sí, yo a cada sector tengo comunidades que están plenamente identificadas con el proyecto, porque no es un proyecto para mí, es un proyecto para el municipio. Indiferentemente, lo que yo puedo hacer es lo que yo represento para ellos. Entonces, yo cada día estoy mucho más motivado con el trabajo que vengo haciendo, porque cada día me han acompañado y se han sumado más personalidades a mi proyecto. Una última pregunta, Romar, la participación de la gente, ¿cómo va? ¿Cómo se siente en Carabobo, en Aguanagua, en Valencia? Hay un ambiente de participación importante. Tal vez no es el idóneo, pero yo pienso que en lo que falta de los comicios, para llegar a los comicios, va a aumentar esa participación en estos momentos. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas. De todas maneras, te agradezco mucho que hayas compartido con nuestros televidentes, que son muchos, por cierto, en el estado de Carabobo, en Valencia, en Aguanagua también. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas, Romar, y muchas gracias. Gracias a ti. No se retiren de nuestra audiencia, regresaremos en breve. Hola, ¿qué tal mi gente actual? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Maite García y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros, ustedes interactúan a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual. COVID-19, tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio del virus. Los espacios públicos se consideran de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento de 1.5 metros y apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los sitios de riesgo medio se encuentran los sitios de trabajo, pues las personas se relajan y olvidan las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general. Allí la aglomeración de personas puede ser desproporcionada. Bueno, y recuerde que ante cualquier síntoma debe acudir al médico. Llegamos ahora sí al final de esta primera emisión. Corresponde, dentro de lo que es el protocolo de bioseguridad, colocarnos nuestro tapabocas e invitarles para mañana a las 6, después del himno nacional, con la primera emisión de noticiero de Televen. Terminen de pasar bien el resto del día.